están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Por favor, los invitamos a ponerse en pie. El Señor es bueno, nos ha permitido una vez más poder estar juntos, ¿sí? Poder congregarnos. Les invito a ir al libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 95. Salmo 95. Tiene allí el título que dice Cántico de alabanza y de adoración, ¿sí? Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y allí en la primera parte del versículo 7 dice: porque Él es nuestro Dios. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Te invito a que con un fuerte aplauso podamos agradecerle una vez más el poder estar aquí, ¿sí? Y te invito a que alegres y con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón podamos exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Vamos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Dios de nuestra salvación, reinos de la tierra, cantar. Reinos de la tierra, cantar, al Señor cantar. Cantemos alegremente a nuestro Señor, a nuestro Dios, el Rey de la tierra. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Dios de nuestra salvación, reinos de la tierra, cantar, al Señor cantar. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Dios de nuestra salvación, reinos de la tierra, cantar, al Señor cantar. Su poder está en los cielos. Su poder está en los cielos. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Resuena hoy su voz.
salvación, reinos de la tierra cantar, al Señor cantar, reinos de la tierra cantar, al Señor cantar. Sí, Señor, a ti venimos a exaltarte con todo nuestro ser. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Levanta tus manos y cantemos. Alabad al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Alabad al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Desde la angustia lo invoqué y Él me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. No moriré, sino que viviré y contaré sus obras. Si está conmigo, no temeré. Cantemos una vez más. Alabad al Señor. Alabad al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Alabad al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Desde la angustia lo invoqué. Y Él me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Cantemos con todo nuestro corazón. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Mi fortaleza
sabes todo acerca de mí. Obras en mi vida con tu poder. Siento tu mano sobre mí, Dios soberano, omnipresente. Escudriñas mi corazón, Dios todopoderoso, tú nunca cambias. A cada paso tu gracia me das, Señor, cuán grande es tu amor. Es tan alto, mi Dios, maravillado estoy. Señor, no lo puedo entender, aunque quisiera huir, alejarme de ti. Señor, cuán grande es tu amor. Es tan alto, mi Dios, maravillado estoy. Señor, no lo puedo entender, aunque quisiera huir, alejarme de ti, no podré. Cantemos una vez más. Señor, tú me conoces. Levanta tus manos. Sabes todo acerca de mí. Obras en mi vida con tu poder. Siento tu mano sobre mí, Dios soberano, omnipresente. Escudriñas mi corazón, Dios todopoderoso, tú nunca cambias. A cada paso tu gracia me das, Señor, cuán grande es tu amor. Es tan alto, mi Dios, maravillado estoy. Señor, no lo puedo entender, aunque quisiera huir, alejarme de ti. Señor, cuán grande es tu amor. Es tan alto, mi Dios, maravillado estoy. Señor, no lo puedo entender, aunque quisiera huir, alejarme de ti, no podré. Alejarme de ti, no podré. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Los invito a que me acompañen a orar al Señor para ir a su palabra. Padre eterno, amado Dios, gracias, Señor, te damos una vez más, un fin de semana más que nos permites estar en tu casa, Señor, adorándote, exaltándote y teniendo también comunión contigo
y entre algunos hermanos. Es un gozo, es un privilegio que tenemos, Señor, y sabemos que viene de tu mano. Por eso te lo queremos agradecer. Y también queremos agradecerte, Señor, la posibilidad que nos das una vez más de abrir tu palabra, de meditar en ella, de disponer nuestros corazones para escuchar tu voz y de saber, Señor, tener esta certeza que por medio de tu palabra tú nos hablas, tú hablas a tu pueblo. Y queremos escuchar lo que tienes para decirnos hoy también. Por eso nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a la guía de tu Espíritu Santo. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, por quien tenemos acceso a tu hermosa presencia, Señor, es que te damos la gloria, la honra y las gracias. Amén. Algunos recordarán que la semana pasada estuvimos meditando en la vida del rey Manasés de Judá, por muchos considerado uno de los peores o el peor de los reyes de la descendencia de David. Y entre algunas cosas que extrajimos como enseñanza de la vida y la experiencia de Manasés, estaba esto de que sin importar qué tan bajo, que tanto nos hayamos hundido en el pecado, que tanto hayamos destruido nuestras vidas, si desde allí humildemente le buscamos, el Señor se deja hallar. Pero también estuvimos meditando en que la vida de Manasés no la tenemos que tomar como una invitación a destruir nuestra vida o a rebelarnos contra Dios total si desde la ruina yo le busco, le encuentro. Porque al igual que ocurrió con Manasés, como veíamos, nosotros tampoco tenemos control ni entendimiento de los alcances y las consecuencias que nuestro pecado puede tener. No solo puede tener sobre nuestra vida, sino también sobre la vida de los que nos rodean. Eso no está a nuestra vista, eso no está a nuestro alcance, pero sí está a la vista de Dios. El reinado de Manasés, la idolatría que él introdujo en el pueblo, y la idolatría que el pueblo abrazó, ¿no? Porque el pueblo también hizo su parte, encendió la ira de Dios a un punto que esa ira no se apagó hasta que el juicio de Dios se derramó finalmente 60 años más tarde con la conquista de Jerusalén por parte de los babilonios, la destrucción de Jerusalén, del templo, la deportación a Babilonia. Entonces la vida de Manasés no es una invitación a pecar para conocer a Dios, tocar fondo, arruinar mi vida para conocerle, sino que es una advertencia que la palabra de Dios nos deja sobre las consecuencias y alcances impensados que el pecado y la rebelión contra Dios puede tener en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Ahora, así como es cierto que nuestros pecados pueden tener esos alcances impensados, también es cierto que una vida fiel a Dios puede tener ese mismo efecto, alcances y consecuencias impensados por nosotros. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la palabra de Dios, justamente en muchas vidas de hombres de Dios que la palabra nos ha dejado, pero uno de esos ejemplos lo encontramos justamente en el que fue el papá de Manasés, que es el rey Ezequías. Lo mencionamos la semana pasada y hoy vamos a ver un poco de esa vida, considerado por muchos uno de los mejores reyes de la dinastía de David. Yo los invito a que busquen en sus Biblias el segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Capítulo 29 de segundo de Crónicas. La realidad es que Dios en su palabra inspirada nos ha dejado muchísimo material sobre la vida de este rey Ezequías. Podemos encontrar sobre su vida en el segundo libro de los Reyes, a partir del capítulo 17. Podemos encontrar, como aquí en Crónicas, segundo de Crónicas 29. También en el libro del profeta Isaías, capítulos 36, 37, 38 y 39, que están relacionados con la vida del rey Ezequías. Así que imagínense que es imposible abarcar todo en un solo mensaje. Pero sí vamos a tratar de ver
un pantallazo de la vida de Ezequías a través de, como el libro principal, el segundo libro de Crónicas, a partir del capítulo 29. Y vamos a tratar de verlo un poco desde esta perspectiva, ¿no? Desde el impacto que puede tener una vida vivida fielmente a Dios. ¿Cuánto puede marcar la diferencia la vida de una persona que determina y decide ser fiel a Dios? Fíjense que comienza en el versículo 1 diciendo: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Vemos que el cronista introduce el relato de la vida de Ezequías como lo hace con la fórmula típica que introduce la mayoría de los reinados. Pero lo que no es típico es el versículo 2 dentro del relato de las crónicas de los reyes, porque dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esto no abunda en las crónicas ni en los libros de los reyes. Ahora, aquí no significa que David era el progenitor del rey Ezequías, ¿no? Sino que David en un sentido era el prototipo del rey justo, ¿no? El prototipo del rey que intentó vivir haciendo lo recto y reinar haciendo lo recto ante los ojos de Dios, a pesar de los pecados y caídas. Además, David fue el receptor del pacto que Dios hizo con él y con su descendencia, que de su descendencia siempre iba a haber uno en el trono y que de esa descendencia iba a venir el ungido, el Mesías, Cristo, según la sangre, ¿no? Según la carne. Por lo tanto, David es como una especie de parámetro o ideal que en el libro de Crónicas se suele utilizar para decir qué tan bueno, qué tan malo fue el reinado de un rey, de uno de sus descendientes. El verdadero padre o el progenitor de Ezequías se llamaba Acaz, también fue un rey. Tuvo un reinado tétrico. Ahora vamos a ver algo. Lo próximo que nos dice el cronista en el versículo 3 es, y empieza ya a introducir las primeras acciones que Ezequías lleva adelante como rey. Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Se piensa que Ezequías, al igual que muchos otros reyes, tuvo un periodo que se lo conoce como un periodo de corregencia, ¿no? Cuando él, mientras su padre era el rey, él reinaba como un corregente durante un tiempo, iba siendo preparado por el rey para asumir luego el puesto. Y cuando el rey moría, asumía como único monarca. Y aquí en el versículo 3 trata sobre lo que Ezequías hizo una vez que él fue el único monarca de Judá, ¿no? Cuando ya Acaz había muerto. Y lo primero que dice es que abrió las puertas de la casa de Jehová, es decir, el templo, y las reparó. Esto quiere decir que antes de su reinado las puertas estaban cerradas y en ruinas. Yo sé que los puedo sorprender con estas revelaciones, ¿no? Pero es lo que dice. A veces leemos la Biblia así como muy rápido y no nos detenemos a pensar qué está diciendo. Está diciendo que la casa, el templo de Dios, estaba cerrado y en ruinas. Voy a intentar darles de una manera resumida un contexto sobre el estado espiritual, el político y el religioso en el cual Ezequías llega a ser rey. Porque entre las muchas cosas que podemos aprender de la vida de Ezequías, una de ellas es que vemos que la fidelidad a Dios no es algo que esté relacionado ni con las circunstancias que nos estén tocando vivir, no tiene que ver con lo favorable o desfavorable que sean nuestras circunstancias o nuestra historia personal, sino que la fidelidad a Dios es una decisión personal que debemos tomar y que podemos tomar, a pesar de, o más allá de las circunstancias personales, de los conflictos, de nuestra historia. Y cuando alguien toma la decisión de ser fiel a Dios, a pesar de, lo que va a experimentar es la mano de Dios a pesar de y por sobre las circunstancias. A Ezequías le tocó sentarse en el trono en un contexto espiritual, político y religioso de oscuridad. Espiritualmente hablando, como dijimos, su padre era el rey Acaz. Él había introducido en el pueblo
muchas de las prácticas abominables, de las cuales estuvimos mencionando en la anterior prédica, de esas naciones que Dios había echado delante de ellos. Entre muchas de esas prácticas que introdujo y practicó el papá de Ezequías, está que él también pasó por el fuego a uno de sus hijos allí en el valle de Hinnom. Recuerdan que estuvimos viendo esta práctica que se llevaba adelante, que eran sacrificios de bebés. Mataban a sus hijos en sacrificio a una deidad cananea, Moloc o Milcom. Miren, ustedes están cerca, si me acompañan al capítulo anterior, al 28, vamos a leer 2 versículos que creo que nos dejan bastante claro cuál era el estado espiritual en el cual Acaz había llevado al pueblo antes de que Ezequías se siente en el trono. Capítulo 28, versículo 24 y 25, dice, además de eso, además de haber pasado por el fuego sus hijos, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, todo aquello que se usaba para ministrar en el templo a Dios, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Bueno, Acaz fue el que introdujo esta práctica de sacrificios humanos nuevamente, que luego su nieto Manasés, como vimos, también llevó adelante. Entonces Acaz hizo cesar el culto a Dios, la adoración al Dios vivo y verdadero, cerró el templo y en lugar de eso llenó de templos o altares de idolatría todo su pueblo para que el pueblo vaya allí a adorar a estos ídolos de las naciones vecinas. Políticamente hablando, la situación también era algo parecido, porque debido a esa idolatría, Dios permitió que los sirios los derroten, se lleven cautivos a Damasco. Recuerdan que de allí de Siria era Naamán, el leproso del ejército de Siria. También Dios los entregó en mano del ejército de Israel, el reino del norte, reino vecino y hermano, que habían hecho una alianza con los sirios y trataron de conquistar Jerusalén para poner un rey sirio sobre Jerusalén. Todo esto en el tiempo de Acaz, el papá de Ezequías. Quizás, mientras tanto, Ezequías estaba allí como corregente, ¿no? Porque tenía 25 años cuando asumió el trono. Mientras tanto, los filisteos les conquistaban ciudades, los moabitas le conquistaban ciudades. Era tal el estado de debilidad políticamente hablando del reino de Judá en el tiempo de Acaz, que lo que hace el papá de Ezequías es, en lugar de buscar ayuda en Dios, busca ayuda en una potencia mundial de ese momento, que eran los asirios, diferente a los sirios, asirios. Y no es que busca ayuda en los asirios porque Dios no le brindaba ayuda, sino que Dios le brinda ayuda. De hecho, le ofrece ayuda enviando a Isaías, que lo mencionamos hace un ratito, que allí vamos a encontrar muchos pasajes relacionados, porque durante estos tiempos Isaías profetizó en el tiempo de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Por eso, yo sé que a veces todo esto medio histórico, como que alguno dice, pero parece que estoy en la escuela. No, pero después lees la Biblia y no entendés nada, no sabés de qué nos está hablando, ¿no? Porque lees eso, empezás a leer Isaías y hay un contexto. Hay un contexto histórico, y aquí estamos viendo una parte. Y en ese momento, cuando Dios lo manda a Isaías a que le ofrezca a Acaz ayuda contra esta coalición sirio-israelita, le dice que Dios estaba dispuesto a terminar con sus enemigos, obviamente si ellos se volvían a Dios, y le da una señal, le ofrece una señal, ¿no? Le dice, yo les voy a leer sin que ustedes los busquen, Isaías 7, versículo 10 al 12. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios le asegura que lo que iba a hacer era seguro, que le pida señal que Dios se le iba a dar, como para animar su fe. Y en el versículo 12 dice, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Qué piadoso se volvió. Dios le dice, pedime señal que te la voy a dar. No voy a pedir a ver si tiento a Jehová. Y los altares que estabas edificando y tus hijos pasados por el fuego, ¿eso no es tentar a Dios? ¿Eso no es encender la ira de Dios? Claro, lo que pasa es que Acaz en un sentido nos muestra el perfil
de la persona que siempre está rechazando la ayuda de Dios y está buscando por sus propios medios solucionar sus circunstancias, sus situaciones, a ver si logro por un medio propio salir de esta situación sin necesidad de rendirle mi vida a Dios. Y así seguir viviendo como yo quiero, en mi pecado, en mi idolatría. Y eso es lo que hace Acaz. Él prefiere pedirle ayuda a los asirios. Le pide ayuda a un rey asirio llamado Tiglat-Pileser. Un rey sanguinario, hambriento de poder, de riqueza, como muchos de sus antecesores, como muchos de sus predecesores. Estaban dispuestos a cometer cualquier acto de los más aberrantes que nosotros nos podamos imaginar con tal de conquistar territorio, cobrar tributo a las naciones sojuzgadas. Ellos eran expertos en empalar personas, en despellejar personas. Si te oponías, te sacaban la piel, te hacían una bandera y llegaban con tu piel como bandera diciendo, bueno, acá estamos nosotros, te vas a oponer, nos vas a obedecer. Y para que los asirios lo ayuden, lo que hace Acaz es vaciar los tesoros del templo, parte de los tesoros de la casa real, y le envía una fortuna con unos mensajeros diciendo, vení a ayudarnos contra los de Damasco y contra los israelitas. Claro, Tiglat-Pileser, contento, ¿no? Aceptó el regalo. Si total en sus planes era extender su dominio, y uno de los que querían derrotar eran justamente los sirios que se estaban oponiendo. Eran bastante revoltosos para ellos. Y como estaba dentro de sus planes, fueron, derrotaron y destruyeron Damasco. Y Acaz, pensando que ahora sí tengo la ayuda que necesitaba de los asirios, se fue hasta Damasco a ver a Tiglat-Pileser y a agradecerle, a decirle, bueno, acá estamos a tu disposición, ¿qué podemos hacer juntos, ¿no? Ahora que somos amigos? Y ahí se da cuenta que no eran tan amistosos los asirios, ¿no? Porque fíjense en el versículo 20, del mismo capítulo 28, del segundo libro de Crónicas, que dice, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. 21, no obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Me quedo con tu plata, me quedo con tu oro y encima ahora te pongo la bota, mi bota sobre tu cuello. O sea que Acaz solito, políticamente hablando, se puso el yugo de los asirios y permitió y le abrió la puerta a este imperio invasor sanguinario para que empiecen a hacer sus incursiones en el territorio de Israel, de Judá. Y contrajo una deuda muy pesada, un tributo muy pesado, en nombre de la supuesta libertad. ¿No? Un poco lo que nos pasa cuando buscamos ayuda fuera de Dios. Terminamos peor de cómo empezamos. Y religiosamente hablando, el panorama también era desolador, porque lo primero que podemos preguntarnos es si el templo está cerrado. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los levitas? ¿Qué están haciendo los sacerdotes para evitar que Acaz cierre el templo de Dios? Bueno, la respuesta es que no estaban haciendo nada, tristemente. Contrario a lo que veíamos, ¿se acuerdan cuando vimos sobre Usías, este rey cuyo corazón se enalteció para su ruina? Que cuando él entró dispuesto a ir contra la voluntad revelada de Dios al templo con el incensario en la mano, dice que Azarías, el sumo sacerdote, y 80 sacerdotes más, todos hombres valientes, se opusieron, lo frenaron, dijeron, estás por hacer una locura, se pusieron entre el rey y el altar del incienso, no hagas esto no va a ser para tu gloria. Bueno, contrario a eso, en el tiempo de Acaz, lo que vemos es a un sacerdote de nombre Urías, que lejos de oponerse o estorbar al rey en toda su maldad, cooperaba con él, solícitamente. Yo les voy a leer, ustedes no lo busquen, segundo libro de Reyes, capítulo 16, que también nos narra la historia de Acaz, que dice, después fue el rey Acaz, yo les decía que fue hasta Damasco para ver al rey de Asiria, y ahí nos cuenta esto, dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, un altar de ídolos, un altar de una nación pagana, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, y el versículo 11 dice, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y en el versículo 15 y 16, de segundo de Reyes 16,
dice, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Acaz hacía lo que quería. Haceme un altar así como el de los sirios. El altar de bronce no, ahora es para mí, así yo consulto ahí a mis dioses. Y el versículo 16 dice tristemente, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Nadie se oponía. ¿Cómo no iba a estar el templo cerrado? Si los hombres que tenían que estar ministrando allí a Dios y llevando a los reyes a la palabra de Dios, estaban participando de todo esto. Bueno, este era el estado espiritual, político y religioso en el cual Ezequías llega al trono. Sin embargo, Ezequías decide de todo corazón buscar a Dios. Sin importar lo que hizo su padre, lo que hizo el pueblo, lo que hizo el sacerdocio, el estado presente de las cosas, el rey decide ser fiel a Dios. Y esto un poco para todos nosotros, ¿no? Porque ¿cuántos andan por allí diciendo que su consagración a Dios es así, tan raquítica, su entrega a Dios es así, tan dudosa, por lo que hizo mi papá, por lo que hizo mi mamá, por lo que hizo mi hermano, por lo que hicieron en mi iglesia, por lo que me hizo el pastor, por lo que me hicieron los hermanos de la congregación? Tu decisión de ser fiel a Dios es tuya, a pesar de. Y eso es lo que Ezequías nos sale al encuentro a decir de su historia. No importa todo esto que me rodea, yo quiero ser fiel a Dios. Vuelvan, por favor, al capítulo 29. Volvemos a leer el versículo 3. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, lo primero de lo primero que hizo Ezequías, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él entendió que lo primero que tenía que hacer para restablecer la comunión con Dios y experimentar la mano de Dios era restablecer el culto, la adoración a Dios. Y abre las puertas del templo y las repara. Y aquí también podemos trazar un paralelismo con el creyente que descuidó su comunión con Dios, descuidó su vida espiritual, permitió que termine en ruina su altar de adoración y quizás está pensando, bueno, lo único que me queda ahora es vivir así el resto de mi vida. No. Tenés que restablecer esa comunión con Dios. No va a ser fácil, tenés que volver a abrir la Biblia, tenés que volver a encerrarte con Dios, te va a costar, sí, pero si decidís de todo corazón buscar a Dios, le vas a encontrar. Dice el versículo 4 y 5, e hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ezequías manda a llamar a los sacerdotes, ¿no? Los responsables del templo, que para ese momento vayan a saber en qué andaban ya, ¿no? Estaría cada uno dedicado a sus cuestiones, y yo estoy sembrando mi parcela, y yo ya tengo mi ganado, y yo ya... Porque como el templo está cerrado, pero Ezequías el rey los manda a llamar y le dice, oídme, sacerdotes y levitas, y los manda a ser prontos ¿para qué? Para santificarse ellos y para santificar la casa de Dios, el templo. Quiten la inmundicia, quiten su inmundicia y quiten la inmundicia del templo. Ezequías les está diciendo, vamos a volver a adorar a Dios, al Dios verdadero. Y Ezequías tiene una mirada espiritual clara de la situación que él está atravesando. Y se las hace notar también a los levitas, que parece que estaban como medios perdidos en ese momento, ¿no? Él les hace notar que el estado de ruina en el que estaba el pueblo, el templo, la vida espiritual, religiosa y política de ellos, era producto de haberle dado la espalda a Dios. Y él está decidido a volver a darle el rostro a Dios.
En el versículo 10 dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, Ezequías hablando, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Él estaba determinado. Yo he determinado, a pesar de y por sobre las, hacer pacto con Dios. Él está decidido a echar mano de las promesas de restauración que Dios entregó en su pacto con su pueblo. Ezequías sabía y creía lo que dice la Escritura. Lo que Dios dijo cuando Salomón, un antepasado suyo, de los más importantes quizás, había edificado el templo y lo había dedicado a Dios, y Dios les dijo allí en 2 de Crónicas, no lo busquen, 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ezequías creía que esto era verdad, como nosotros creemos que esto es verdad. Y él está dispuesto a correr hacia los brazos de Dios porque sabe que los brazos de Dios siguen abiertos en su amor y en su misericordia, en su gesed, en su amor fiel al pacto. Versículo 11 les dice, hijos míos, a los sacerdotes y levitas, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Este rey sabía, ¿no?, cuál era el rol de él, cuál era el rol de los sacerdotes, cuál era el rol de los levitas, y él estaba dispuesto a poner todo otra vez en orden. Y fíjense cómo Dios usa el corazón encendido de un hombre que decide ser fiel a Dios a pesar de cualquier circunstancia adversa, para encender también el corazón de estos sacerdotes y estos levitas, porque dice el versículo 12, entonces se levantaron los levitas, y allí comienza una lista, y en el versículo 15 dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Ezequías los estaba llamando a que vuelvan a poner en orden su vida y que la ordenen conforme a la palabra de Dios. 16 días después de esto, los sacerdotes y los levitas habían logrado quitar toda la inmundicia que había en la casa de Dios. Habían vuelto a purificar y restaurar los utensilios para el servicio a Dios, el altar. Habían dejado todo en condiciones y se lo anuncian al rey. Fíjense el versículo 20 y 21. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Vamos a volver a sacrificar sobre el altar de Dios. Ahora pensemos esto, ¿no? Después de años de haberse apagado el fuego de ese altar que no debía apagarse nunca, el fuego vuelve a arder. Y vuelve a arder por la fidelidad de un hombre. Un hombre decidido a creerle a Dios. Y si bien es cierto que nosotros ya no presentamos holocaustos, ofrendas de animales sobre un altar, desde que Cristo vino el sacrificio y se entregó a sí mismo por nosotros, la palabra sí nos manda a que presentemos nuestras propias vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que cada día vayamos y sobre el altar de nuestra vida de adoración y de comunión con Dios presentemos nuestra vida y le digamos, Señor, aquí está mi vida, que se consuma para ti. ¿Qué más hizo Ezequías? Versículo 25, dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Versículo 28 dice, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Ezequías sabe que la alabanza y la adoración es mandamiento de Dios. Y él coloca
a los cantores y a los músicos conforme al mandamiento de Dios para que dirijan al resto del pueblo en adoración a Dios. Él sabe que para restaurar el culto a Dios tiene que volver a haber adoración y alabanza en el pueblo. Y pensaba, es un síntoma peligroso, ¿no?, cuando un creyente no encuentra deleite en adorar y alabar a Dios por medio de canciones. Es peligroso cuando un creyente comienza a calcular el tiempo en su congregación para llegar cuando ya está terminando la alabanza, y justo antes de que empiece la predicación, porque te empezás a convertir sin darte cuenta en una persona hambrienta de conocimiento, pero no en un adorador. Y podés adquirir conocimiento, pero no vas a ser de eso que Dios busca, ¿no?, quienes le adoren en espíritu y en verdad. En tiempos de pandemia y virtualidad, lo peligroso quizás es cuando el creyente adelanta el video hasta el momento de la prédica. Porque habla de un estado espiritual. Habla del estado espiritual en el que se encuentra. Algunos quizás piensan que subimos las prédicas con la alabanza para rellenar. No, es porque es mandamiento de Dios que el pueblo entre a su presencia con alabanza, con cánticos, con adoración. Y no cantando cualquier cosa, no cantando canciones de Luis Miguel, de Cheyenne, ¿no? Perdón, delaté la edad, pero no, como nos enseñaba el pastor Claudio hace un tiempo, a través de Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, por medio de la palabra de Dios, cantando palabra de Dios. Y Ezequías lo sabe, y hace eso, ¿no? Él no le dice a los levitas, bueno, y a los cantores, cántense una de los asirios, cántense una de las que están sonando en las radios de Egipto, no. Fíjense el versículo 30, por favor. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, los salmos. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Se dieron cuenta el poder que tiene la música? ¿Cómo la música entra en nuestra mente sin filtro? ¿Cómo de pronto te encontrás tarareando quizás una canción que escuchaste casualmente? ¿No? Ni siquiera le prestaste atención, pero a mí me pasa cuando voy al supermercado, vuelvo tarareando la de los precios cuidados. No es de eso, ¿no? Pero es la que usan. Porque estuve 20 minutos en un lugar que sonó de fondo, no le presté atención, no estaba moviendo el pie mientras estaba haciendo la cola para pagar, pero entró a mi mente y de una manera la empecé a cantar. Bueno, Dios sabe el poder que tiene la alabanza y la adoración. Satanás también. Nosotros también. ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿De qué llenamos nuestro corazón? Por ahí a veces por eso no nos sale un cántico a Dios. Porque estamos llenos de esa música que en lugar de adorar a Dios exalta el pecado, la maldad. Y decimos, ¿qué pasa? Que no me acuerdo una alabanza. Volvió a haber adoración en el templo de Jehová. Después de mucho tiempo, no sabemos cuánto exactamente, que el templo había estado cerrado. Ahora, la determinación de Ezequías de ser fiel a Dios empezó a influenciar al sacerdocio y al pueblo. Un pueblo que volvió a adorar a Dios. Fíjese el versículo 35. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. En una hermosa reunión de alabanza y de adoración. Lo próximo que hizo Ezequías una vez que restableció el servicio en el templo fue empezar a predicar, a evangelizar, en términos nuestros, ¿no? Fue invitar a todas las tribus vecinas del norte, a las tribus de Israel, a las 10 tribus vecinas que habían estado tratando de invadirlo en el tiempo de su padre y que estaban sufriendo mucho a mano de los asirios, mucho y feo.
los va a invitar a que vengan a participar de la Pascua en Jerusalén, conforme a la Escritura, donde Dios había dicho que se iban a celebrar las fiestas en el lugar que Él iba a señalar, no en cualquier lugar, sino en el que Él había decidido hacer morar su nombre. Ezequías es ese creyente que va en pos de Dios a pesar de. Él no se puso a decir, y el daño que nos hicieron, y cómo nos invadieron, los voy a llamar a que se vuelvan a Dios. Y en el capítulo 30 se nos cuenta cómo envió mensajeros por todo el reino del norte para proclamar la celebración de la Pascua. Y en el versículo 1 dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, esta era una forma de nombrar a todas las tribus del norte, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. Tal vez Ezequías pensó como que sus hermanos del norte, como estaban tocando fondo, ¿no? Porque los asirios los estaban destruyendo, de hecho los terminaron destruyendo un tiempo después, habrá dicho, van a estar en la condición suficiente de humildemente volverse a Dios. Y envía a estos embajadores, a estos evangelistas, vamos a decir, ¿no? Y miren, en un sentido, los tratados que repartieron allí. Versículos 6 al 8, dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Les recuerda que ellos eran el pueblo del pacto. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Mientras repartían los tratados en la plaza, era desolación alrededor, ¿eh? Había gente empalada, había gente decapitada por los asirios, alguna que otra bandera de piel. Y esto lo estaban viendo. En el 8 le dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová, no a Ezequías, sometete a Dios, y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. ¿Qué le está diciendo? Acuérdense del pacto que Dios hizo con nosotros, Dios es fiel en cumplirlo, pero hay una parte, hay que volverse a Él. Pero como lo veíamos la semana pasada, no todo el que toca a fondo está dispuesto a buscar a Dios. Fíjense el versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Pero el 11 dice: con todo eso algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, de allí del norte, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Luego encontramos un relato de la celebración de esa Pascua. Vemos a un pueblo adorando a Dios con gozo, con alegría, con tribus del norte, con tribus del sur, como hacía muchos años no ocurría. Y en el versículo 25 dice: se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Entonces, lo que comenzó como la determinación de un hombre a ser fiel a Dios a pesar de, se empieza a volver un avivamiento que trasciende ya las fronteras de Judá. Llega hasta Israel y alcanza aún a los forasteros. No creo que Ezequías haya pensado esto cuando dijo: yo me voy a determinar a hacer pacto con Dios, yo voy a ser fiel a Dios. Por eso digo que no tenemos tampoco noción del alcance que una vida vivida fielmente a Dios, el impacto que puede tener. El capítulo 31, entiendan que es tanto el material que solo vamos viendo algunas cositas, ¿no? Pero la idea es tener toda una idea general. Nos cuenta algunas de las consecuencias que trajo esta gran celebración de la Pascua en Jerusalén. Fíjense que dice capítulo 31, versículo 1.
hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, acuérdense que está hablando de los del norte, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Acá vemos ese fervor, ¿no?, del que recién se convierte. Como nos pasó a nosotros, ¿no?, que estamos llenos de celo por Dios, pero sin conocimiento, sin entendimiento, o un conocimiento o un entendimiento todavía no renovado, y queremos ir a hablarle a todo el mundo de Dios. Y vamos a ese vecino, ese amigo, ese padre, ese compañero de trabajo, y en lugar de hablarle de Dios, le hablamos de lo que no tiene que creer, lo que tiene que tirar, y tirá tu estampita, y tirá tu estatua, y rompe tus altares, y terminamos enroscados en esas discusiones sin sentido y que no llevan a ningún lado, en lugar de proclamar la verdad, en lugar de anunciar la verdad, esa verdad que si ellos la conocen los hace libres. ¿Libres de qué? De todo eso que nosotros queríamos que primero tiren. Y acá vemos que algo así pasó, ¿no? Ellos fueron a adorar a Dios conforme a la palabra de Dios, participaron de la Pascua, y cuando volvieron empezaron a derribar todos esos altares. Y luego dice que vamos a ver que cuando el servicio a Dios volvió a reactivarse en el templo, el pueblo comenzó a traer todo aquello que el Señor les proveía y en su palabra también les mandaba a dar para el sostenimiento de esa obra y de los sacerdotes. Dice que empezaron a recibir de mano del pueblo ofrendas que las iban apilando en montones. Y en el versículo 19, 31-19, dice, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc, fíjense que ya no tenía a Usías como sacerdote, le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Lo que el cronista nos está queriendo mostrar es que este avivamiento iba más allá de la emoción del momento, de ir y romper un par de estatuas, un par de altares. No, iba más allá. El pueblo estaba comprometido con Dios, con su obra. Y esa casa que había estado cerrada, ahora estaba abierta, los sacerdotes estaban ministrando y sirviendo conforme al diseño de Dios, y Dios mismo, por medio de ese pueblo fiel, estaba sosteniendo y supliendo para esa obra. Abundantemente, dice que hacían montones y sobraba. Y miren cómo cierra el capítulo 31 y cómo el cronista cierra su relato de las reformas espirituales y religiosas que Ezequías llevó adelante. Dice, versículo 20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Se acuerdan? Fue empujado hacia adelante por Dios. Ahora, lo más maravilloso que tiene Ezequías es su Dios, que es nuestro Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que está dispuesto a ayudar a aquellos que quieren ser fieles, a pesar de y por sobre las. Que no busca excusa en los demás para decir, no, yo vivo así mi cristianismo por esto, por el otro. No. Que si a mí no me importa cómo mi alrededor puede estar ahora, cómo puede estar viviendo tal o cual, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero ser fiel a Dios. Capítulo 32, para empezar a cerrar un poco ya la historia de Ezequías, nos presenta otra cara de esta moneda de la fidelidad que también debemos ver y entender, ¿no? Porque dice el capítulo 32, versículo 1, después de estas cosas y de esta fidelidad, así es como nos va a contar el cronista, ¿no?
vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. El capítulo 32 nos empieza a relatar los sucesos que tuvieron lugar unos 14 años después que Ezequías comenzó a reinar. ¿Sí? Después de 14 años habían pasado de restablecer el culto, de esa Pascua y demás. Y nos dice que vino Senaquerib, en ese momento era el nuevo rey de los asirios, del imperio asirio, y acampó contra Judá con intenciones de conquistarla. En esos 14 años habían ocurrido muchas cosas políticamente hablando, y entre ellas, al cuarto año del reinado de Ezequías, para que más o menos nos ubiquemos, los asirios, que en ese momento estaban al mando de Salmanasar, si están buscando nombres para un bebé, no le pongan un nombre asirio, había sitiado Samaria, la capital del reino del norte. Y después de 3 años de asedio, de hambre, de canibalismo, de detalles que ni nos vamos a detener, pero imagínate lo peor y agregale un poco más, bueno, todo eso pasó en esos 3 años del sitio de los asirios en Samaria, la capital del reino del norte. La conquistaron, la destruyeron y deportaron a las 10 tribus del norte. Y luego repoblaron esa región con pobladores de otras naciones que ellos tenían, y allí nació más adelante los samaritanos, una mezcla. O sea que para el momento que Ezequías se encuentra con que Senaquerib viene a invadirlo, el norte ya lo había barrido. Ya era de los asirios, y de las 10 tribus no había mucho rastro. La arqueología piensa que, o ha confirmado que en ese tiempo del sitio asirio hubo muchos del norte que fueron a Jerusalén a refugiarse y que allí creció mucho la ciudad. Y probablemente hayan sido los que habían sido fieles al llamado de Dios cuando fueron a la Pascua, ¿no? No lo sabemos arqueológicamente, pero podemos imaginarnos que estos sí fueron a refugiarse allí. Entonces, cuando se encuentra con que Senaquerib viene a invadirlo, él sabía lo que significaba una invasión asiria. Él sabía que su piel podía terminar siendo bandera, que sus hijos podían terminar siendo empalados, que su familia y su pueblo podía ser destruidos sangrientamente, que iban a pasar un sitio, que iban a pasar hambre, que iban a pasar sed, porque así eran las guerras en ese momento. No sé qué tanto habrán cambiado, pero por lo menos las estrategias cambiaron, pero sigue pasando lo mismo en cuanto a las consecuencias. Y lo que hace Senaquerib es empezar a poner sitio a las ciudades fortificadas que estaban antes de la capital, que es Jerusalén, y les empieza a conquistar. La historia dice que llegó a conquistar, y la Biblia no lo niega, 43 ciudades fortificadas de Judá las conquistó. Les puso sitio, después de un tiempo y de resistencia las conquistó. Así que para el momento que Ezequías sabe que los asirios están yendo rumbo a Jerusalén, posiblemente él desde su palacio real podía ver el humo de esas ciudades destruidas por los asirios. A lo que voy es que el panorama volvía a estar bastante oscuro para este hombre fiel a Dios. Por eso quizá el cronista dice, después de toda esta fidelidad, vino Senaquerib. Pero Ezequías es un hombre de fe y de inmediato puso mano a la obra, ¿no? Junto con el pueblo. Dice que cegaron las fuentes de agua exterior para que los asirios no tengan agua para la guerra de asedio. Hicieron un túnel subterráneo para meter agua dentro de la ciudad y que el pueblo sí tenga agua para aguantar todo ese tiempo. Acuérdense que Samaria estuvo 3 años sitiada. Versículo 5 del capítulo 32 dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos. No se quedó diciendo, muchacho, salgamos, entreguémonos, vos escondete que tenés linda piel para bandera, vos andate ahora. No. Con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo también muchas espadas y escudos. Y los que malentienden la fe dicen, ¿dónde está la fe de Ezequías? ¿Dónde está la confianza de Ezequías? ¿Dónde está la fidelidad de Ezequías? Si él no confía que Dios lo guarda, sí.
Y acá está la fe de Ezequías, la fe bíblica, la que confía en Dios y hace su parte. Venga, hermano, tome un mate. ¿Dónde está su fe? Compartamos el mate. No, mi fe está en Dios. Y Dios me llama a ser prudente y a guardarme y a cuidarme. Y Ezequías, ¿su fe estaba en Dios? Sí, nadie lo duda, ¿no? Hizo armas, fortificó, hizo otro muro. Y después de hacer esa parte, la parte que le tocaba, le habla al pueblo. Y le habla desde un testimonio, ¿no? Le habla desde una vida consagrada a Dios. Fíjense el versículo 7 y 8 dice: esforzaos y animaos. No dejó afuera el esfuerzo, ¿no? Como muchos creyentes hoy. No, yo quiero hacer los milagros de Eliseo. La Biblia no sé ni dónde la dejé. Hace un año que ni la leo. Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Él no negaba que estaban los asirios y la multitud, no estaba negando la realidad. Pero como no estaba negando la realidad, les dice la realidad espiritual, porque más hay con nosotros que con él, aunque no los veamos. Y en el 8 dice: con él es el brazo de carne, la fuerza humana, el ejército, las armas, los guerreros. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Claro, no se los dijo cualquiera, ¿no? Este hombre vivía una vida fiel a Dios. Este hombre había visto la mano de Dios muchísimas veces y desde ese lugar animó al pueblo a que hagan lo mismo. Y el pueblo dice que tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, confiemos en Dios, hagamos nuestra parte y veremos la mano del Señor. Ahora, mientras Sennacherib había rodeado una ciudad, Laquis, ahí a 40 kilómetros de Jerusalén, y la estaba combatiendo, manda un grupo de su ejército con una comitiva del alto nivel, digamos, del ejército asirio, del alto mando, para que vayan a Jerusalén y le digan a Jerusalén que dejen de pelear, que se entreguen, que les iba a ir mejor. En el versículo 10 dice: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Fíjense que hasta los asirios sabían la fidelidad de Ezequías, ¿no? Sabían que si algo había hecho Ezequías en ese tiempo, era haber llamado al pueblo a poner su confianza en Dios. El mensaje que lleva la comitiva asiria es un poco la invitación o la tentación con la cual nos asalta a nosotros el enemigo cuando estamos siendo fieles al Señor y llegan las pruebas. Porque los estaban llamando a dudar del amor y el cuidado y la capacidad y el poder de Dios para cuidarlos. Los estaban llamando a mirar la circunstancia y no a Dios. Miren quiénes somos los asirios. ¿Ven ese humo? Sí, debe ser la ciudad de Libna. ¿Ven ese humo? Sí, debe ser Laquis. Ahora, claro, el mensajero asirio pone al Dios vivo y verdadero a la misma altura de los dioses y los ídolos de las naciones que ellos habían conquistado. Y les dicen en el 19: y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombre. Porque ellos fueron y dijeron: ¿qué Dios de las otras naciones los pudo librar de nuestra mano? Si nosotros vamos y conquistamos, ningún Dios pudo librarlo. ¿Qué? ¿Los va a librar Jehová? Un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando viene ahí el enemigo y ¿en quién estás confiando? ¿De verdad estás confiando que Dios te va a ayudar en esta situación? ¿De verdad estás confiando que Dios tiene poder para librarte de esto? Rendite, te va a ir mejor. Es más, lo que te ofrezco no es tan malo. Es hasta comparable a lo que Dios te da.
no lo busquen, en 2 de Reyes 18, que también se nos relata este episodio y más amplio, versículo 31, dice que no escuchéis a Ezequías, decían estos enviados, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Versículo 32. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿No son las palabras de la serpiente en el Edén? No moriréis. Dios te está ocultando algo. Él sabe que el día que comas de esto vas a ser como Él, van a ser abiertos tus ojos, vas a ser como Dios. Y el enemigo siempre te ofrece algo, una copia pirata de lo que Dios da. Dice, una tierra como la de ustedes. No, esta es la tierra prometida de Dios. No hay tierra como esta, dirían ellos. No hay nada como las promesas de Dios, no hay nada como el centro de la voluntad de Dios. No, pero es parecida, tenés viñas, tenés miel, tenés esto, tenés el otro. Pero Ezequías y el pueblo no estaban dispuestos a ceder a esta oferta. No querían aceptar esas falsas promesas de un impostor que se hace llamar a sí mismo el rey de la tierra. Y aquí vemos el efecto de la fidelidad de Ezequías, ¿no? Porque luego ustedes lean todo el relato, pero dice que el pueblo no le respondió palabras, porque habían recibido mandato del rey, no respondan nada. Capítulo 32, versículo 20 de 2 de Crónicas dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. No es que ahora recién llevaron las cosas a las manos de Dios, no lo malinterpretemos. Esto había estado siempre en las manos de Dios. Ellos van con su oración a Dios pidiendo que ahora el nombre de Dios, que había sido blasfemado por el rey de Asiria, sea vindicado por Dios. Ellos sabían que no podían hacerle frente, guerra, no había manera, humanamente hablando. Pero Dios estaba con ellos. Su confianza estaba en Dios. Y piden que Dios interceda. Y el versículo 21 dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Después pueden verlo, ¿no? Pero en una noche 185.000 soldados de Asiria murieron. Dice, hablando del rey de Asiria, se volvió por tanto avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, con minúscula, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué Dios puede librarte de mis manos?, le decía a Ezequías. Bueno, el tuyo evidentemente no puede ni librarte a vos de la mano de tus hijos. Porque es un Dios con minúscula, porque hay un solo Dios vivo verdadero, es el Dios en el cual Ezequías decidió creer y ser fiel. Y esa fidelidad, a pesar de y por sobre toda circunstancia adversa, llevó a un avivamiento nacional y llevó a una liberación nacional en el tiempo de las invasiones asirias. Hay mucho más de la vida de Ezequías. Yo los invito a que ustedes puedan leerlo en sus casas y puedan profundizar en la vida de este rey. Es tanto lo que hay y es tanto lo que podemos extraer de aquí. Pero yo hoy quiero cerrar con esto simplemente para animarnos una vez más a todos a tomar esta decisión que es personal, ¿no? Que no importa la situación, que no importa la circunstancia que estemos atravesando, no importa mi historia, no importa cómo fue que llegué hasta acá, no importa cómo viven mis padres su fe, cómo me enseñaron, no importa. Si decidís ser fiel a Dios hoy, vas a empezar a ver la mano de Dios y Dios puede hacer con tu fidelidad mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que vemos y mucho más de lo que podemos llegar a imaginarnos. Te invito a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por dejarnos en la palabra estas historias, estos ejemplos de hombres, Señor, que no ignoramos sus debilidades, no ignoramos que más adelante tu palabra nos muestra que Ezequías también se equivocó, que Ezequías también pecó, que se enalteció, pero que luego se humilló y tú pusiste tu mano una vez más sobre su vida.
Sabemos que el único que no ha pecado y que es perfecto es el que fue a la cruz, Señor. Y fue a la cruz en nuestro lugar. Por eso te damos gracias, Señor. Pero también sabemos que estas historias las has escrito y las has dejado aquí como ejemplos para nosotros, Señor, de las cuales debemos aprender y extraer. Y hoy queremos llevarnos esto, Señor, a nuestra vida, a nuestra propia experiencia. Queremos ser fieles, Señor, sin importar la condición que nos rodea, la situación que estamos atravesando. Queremos ser fieles a ti, confiando que tú eres fiel en sostener y en ayudar a aquellos que quieren caminar fielmente en tu palabra y en tu verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en ti y a hacer la parte que nos toca hacer en cualquier situación y circunstancia que estemos viviendo. Pero sabiendo siempre que nuestra esperanza y nuestra confianza están en ti. Que tú eres ese Dios poderoso, que en una sola noche puedes terminar con todos nuestros enemigos, Señor, y cambiar toda nuestra circunstancia, porque tú eres Dios y nosotros somos ovejas de tu prado. Te amamos con todo nuestro corazón, te damos gracias, honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Me has librado de la muerte, ¿cómo agradecerte, mi Dios? A ti cantaré eternamente. Y por los siglos te adoraré. Jesús, escudo mío, mi Redentor, a ti cantaré. Jesús, trazaste el camino de reconciliación, entregando tu vida por mí. Con tus manos levantadas, dale gracias a nuestro Dios. Él entregó su vida por mí. Gracias, Señor. Decilo una vez más. Jesús, mi fortaleza, mi luz, mi salvación.